Muchos que estén viendo este video sabrán muy bien que mi manga favorito es Hajime no Ippo, tanto que le dediqué un canal de YouTube entero en donde ya somos más de 100.000 suscriptores. Pero me solía llegar la pregunta si es que me gustaba más Ashita no Joe o Hajime no Ippo, y en verdad no había visto Joe, por lo que la respuesta era obvia. Pero me la hicieron en tantas ocasiones que decidí ver esta obra, y debo decir que sigo pensando que Hajime no Ippo es el mejor manga de boxeo. Pero es precisamente porque creo que Ashita no Joe no es un manga de boxeo, pero claramente es una obra legendaria. Hay un par de puntos que me gustaría tocar en este video, y claramente quiero partir por la primera impresión que me dio la obra, y este es que Joe era un resentido. Obviamente esto es algo que muchos pueden deducir debido a la actitud que tiene en los primeros episodios. No es nada de sorprender, e incluso cuando nos enteramos un poco más de su vida y un poco más de su pasado y de cómo básicamente siempre estuvo solo y abandonado y yendo por las suyas, es algo razonable. Es normal ser un desadaptado social, meterte en peleas, intentar hacer diversas estafas y cualquier cosa de ese estilo, vivir una mala vida. Pero obviamente, aunque podamos entender al personaje, es normal que reciba su castigo. Y otro personaje muy interesante que también aparece al comienzo de la obra es Danpei, el que luego sería el entrenador de Joe. También es un personaje sumamente interesante. Mientras Joe es un estafador muy resentido y un joven problema, tenemos a Danpei, que es un anciano totalmente fracasado que intenta vivir sus sueños a través de este joven. Por supuesto que Joe se metió en problemas, y Danpei, quien tenía desde el principio el objetivo de formar a este joven como un boxeador, decidió dar un paso más allá y no solo querer formarlo como boxeador, sino que también como persona, ayudando a que fuera atrapado por la policía y de esta manera terminara en un reformatorio. Obviamente aquí yo no vengo a resumirles la obra, pero en esta cárcel tuvimos el primer píxel de boxeo real en el manga, y esto fue con Danpei mandándole estas cartas por un Joe para el mañana. Estas pequeñas indicaciones de cómo realizar diversas técnicas, partiendo por el jab, el 1-2 e incluso yendo a este mismo reformatorio, fue capaz de enseñarle el cross counter, la contracruzada que hace tan famoso a Joe. Y sí, lo sé, dije al principio que este manga no es de boxeo, y lo sigo pensando de esta forma. Es un manga que contiene boxeo y algunas nociones de este, pero en verdad la mayoría de las peleas no son algo muy profundo en esta área, muy diferente a como sí lo es en otras obras, en donde se le da demasiada importancia al deporte. También, por supuesto, comprendo que es una obra que está basada en un boxeo muy antiguo, muy primitivo, que no era tan técnico y era algo mucho más violento y primitivo. Finalmente, en esta cárcel para jóvenes, Joe y Rikishi Toru pudieron conocerse, y debo decir que esta relación y esta rivalidad es de las más geniales que he conocido en toda historia de ficción. Y debo decir que para mí, Ashita no Joe habla acerca de la ironía de la vida. Es literalmente eso, y todo se da por esta simple relación. Y se los pongo de esta forma. Joe y Rikishi se volvieron rivales. Joe era un niño y Rikishi ya era alguien mucho más adulto. Tuvieron enfrentamientos simplemente épicos en esta cárcel, y luego, cuando ambos fueron capaces de salir, se enfrentaron en el ring profesional para arreglar las cuentas que tenían desde aquellos tiempos. Por supuesto, Joe era un joven, era mucho más pequeño que Rikishi, y es por eso que Rikishi, en su papel de adulto, en aquel superior que ya había superado a Joe en más de una ocasión, decidió ser él quien se sacrificara, él quien bajara de peso para ponerse a la altura de Joe, y de esta forma tener un encuentro. Entre las motivaciones que podría haber tenido Rikishi para querer ponerse en este riesgo, no está solo querer saldar esta rivalidad, sino que somos un poco más meticulosos. Es razonable que alguien como Rikishi haya querido enfrentar a Joe en su propio peso. Quería enfrentarse a un Joe que estuviese al máximo de sus capacidades, y debo decir que este enfrentamiento y todo este control de peso de Rikishi fue una locura. Literalmente Rikishi Toro se autoimpuso una tortura, algo que ningún ser humano debería pasar. No solo dejó de comer, no se alimentaba con nada más que una manzana, sino que también dejó el agua. Y aquí le ayudó otro personaje que encuentro que es magistral, que esta es Yoko. No estaré hablando de Yoko por ahora, pero sinceramente las escenas en donde Yoko le prohibió a Rikishi tomar agua e incluso le puso cadenas a cualquier grifo que hubiese en su hogar fue algo magistral.
realmente la tensión se podía oler. Esta revancha en el ring profesional entre Joe y Rikishi realmente es de mis combates favoritos de toda la obra. Debo decir que es de los que tiene más contenido boxístico, y de hecho Rikishi fue quien hizo bastantes estrategias y terminó ganándole a Joe jugando la psicológica, como solemos decir en Chile, que quiere decir que estuvo jugando con la mente de su rival, conocía tan bien su personalidad que fue capaz de derrotarlo. Y en verdad este combate fue increíble y me gustó mucho cómo se dio el desenlace. Un Joe que siempre había sido muy resentido, y a pesar de que el boxeo le había dado algo de personalidad y le había dado algo de disciplina, es increíble cómo aceptó su derrota, cómo estaba muy feliz de haber finalmente enfrentado a su rival, a pesar de que fuese un resultado negativo. Pero en el momento que se iban a dar la mano y celebrar este final de rivalidad, Rikishi cayó. Ustedes lo saben, todos lo saben, Rikishi falleció. En verdad la escena en donde Joe se enteró de la muerte de Rikishi es de las mejores de toda la obra. Incluso el anime, a pesar de lo antiguo que era, el grito que le pusieron a Joe, los efectos, todo fue magistral. Nada más que decir. Luego de años de ahorro, este año tuve la oportunidad de ir en abril a Japón y no iba a dejar ir la oportunidad de visitar el pueblo de Sanya, el pueblo en donde se desarrolla la primera parte del manga. Y por supuesto que aquí hay un homenaje a Joe Yabuki. Hay una estatua del personaje en este pueblo que es uno de los más pobres de todo Tokio. Y sí, lo sé, muchos pensarán que se ve mucho mejor que el lugar en donde viven, porque así es este país. Pero sin lugar a dudas es muy simbólico que literalmente este pueblo sea de los más pobres y sea donde se encuentra Joe Yabuki, tanto en la vida real con esta estatua como en el anime. En el mismo pueblo se encuentra esta fábrica en esta esquina que posiblemente ni siquiera te suene, se llama Ascom, a quien le importa, pero bueno, aquí en la vida real estaba el puente de las lágrimas hace muchos años, antes de la urbanización de esta zona. Aquí se encontraba el gimnasio Danpei, en donde entrenó Joe. Sinceramente tenía que visitar este lugar sí o sí durante mi viaje. Nadie de mis acompañantes, de mis amigos, quiso venir conmigo a un lugar a ver esta estatua, pero realmente yo sí necesitaba venir, respirar estos aires, caminar por estos lugares en donde supuestamente Joe Yabuki vivió. Fue algo de otro mundo. Luego de la muerte de Rikishi Toru, es completamente normal que la mentalidad de Joe estuviese completamente rota e incluso que no quisiera seguir boxeando. Esta parte ya todos se la conocen. Joe se encontraba completamente perdido. Pasó el tiempo y por esas cosas de la vida, que tampoco voy a profundizar, decidió regresar al cuadrilátero. Pero el hecho de que no fuese capaz de golpear y que vomitara en todos los combates y que al autor no le temblara la mano en hacer que Joe perdiera una y otra vez, que vomitara, que fracasara, fue algo sublime. Esto es algo que definitivamente no veríamos en obras de la actualidad. Que el protagonista sea tan basureado y que le esté pasando tan mal en un mundo que es relativamente realista es algo que realmente no me puedo imaginar en pleno siglo XXI. No imagino ningún anime moderno haciéndole esto a su protagonista de manera tan cruda. Aquí el personaje encargado de mover toda esta segunda parte fue Yoko, quien utilizó todas sus influencias para finalmente volverse alguien importante en el mundo del boxeo, a pesar de ser mujer. Porque sí, este deporte es machista, y aún más en la época que está ambientada esta obra. De igual forma, su carácter le permitió salir adelante, aprendió lo suficiente de boxeo y le puso a más de un rival en el camino a Joe, incluso a sus espaldas, aliándose con Danpei, el mismo entrenador de Joe, para así poder hacer que este avanzara, que este tuviese a un nuevo Rikishi, una nueva motivación, y este personaje fue Carlos Rivera. Y esto realmente marca la desgracia de Joe como personaje. Carlos Rivera, luego de haber enfrentado a Joe, quedó completamente roto, y a pesar de que no falleció como Rikishi, básicamente su carrera como boxeador acabó, ya que luego enfrentó a José Mendoza, el campeón del mundo, quien terminó por romperlo completamente. De hecho, mucho más adelante en la obra, Carlos Rivera llegó a aparecer y lo vimos completamente roto, sin tener nada de conciencia. Era un hombre perdido, con un cerebro completamente frito, y es algo que parte el corazón. Durante este video simplemente he estado avanzando en algunos sucesos, dando mi opinión de cosas bien puntuales a la obra, porque si quisiera hablar de absolutamente todo, este video sería larguísimo. Pero si es que se preguntan por qué digo que este no es un manga de boxeo,
Y tal como dije antes, creo que habla de la ironía, porque los años habían pasado. Joe, quien era un adolescente cuando comenzó esta obra, ya era un adulto, y su peso natural y su cuerpo eran muy similares a los de Rikichi. Básicamente, el Joe del final de la obra podría haber enfrentado a Rikishi Toru, estando ambos en su mejor condición, sin que éste hubiese tenido que dar su vida para poder lograrlo, para poder tener esta revancha. Y de la misma forma, Joe no quiso subir de categoría de peso, se quiso quedar allí porque es el infierno que le tocaba. Cree que es una especie de castigo que le puso el destino por haber hecho que Rikishi perdiera la vida, porque por supuesto que se siente responsable al respecto. Vimos a Joe sufrir muchísimo con el control de peso, a pesar de que se tocó en pocas oportunidades en la obra. Cuando profundizamos en eso y vimos como el maldito bastardo de Joe se sacó sangre para poder bajar un par de gramos, realmente fue una locura, peleando completamente en desventaja, con su cuerpo completamente podrido por el control de peso. De igual forma se lleva la victoria, incluso llegando a enfrentar al campeón mundial José Mendoza. Y en este punto no solo tenía un cuerpo podrido por el control de peso, sino que también aquellas batallas interminables le habían ayudado a desarrollar demencia pugilística. El arco de Joe enfermo es algo que también me encanta, y no solo por el hecho del giro inesperado que es que un protagonista tenga una enfermedad que pone en riesgo su vida, sino que también nosotros no vimos la enfermedad desde el punto de vista de Joe, sino que de Yoko. Ella fue quien comenzó a sospechar, quien comenzó a hablar con médicos para realmente entender la condición en la que se encontraba Joe Yabuki, incluso llegando a la conclusión que efectivamente nuestro protagonista estaba enfermo, yendo a informárselo antes de su combate por el título mundial, entrando a los camarines y diciéndole que tiene demencia pugilística. Y aquí viene el cine, que es cuando Joe le dice que ya lo sabe, es su cuerpo y nadie lo conoce más que él. Esta parte de la obra creo que es mi favorita. Si es que algo me rompió el corazón, definitivamente fue esta conversación en los vestuarios. Una Yoko queriendo que Joe renunciara. Este Joe enfermo que estaba literalmente arriesgando su vida para entrar al ring. No quería que lo hiciera porque ella lo amaba. Esta declaración que le hizo Yoko a Joe en esta instancia fue lo que terminó de romper mi corazón. Realmente fue un combate completamente lleno de emociones, y a pesar de que Joe estaba en una desventaja completa, fue capaz de arder. Ardió hasta el final. Algo que me encanta del final de la obra es que Joe, sabiendo que podía morir con las condiciones que se encontraba, siguió adelante con una sonrisa. No se rindió en ningún momento. Realmente en ningún momento se rindió, en ningún momento dudó, y siempre estuvo siguiendo aquella sombra de Rikishi hasta el final. En cambio, José Mendoza, el invencible campeón que tenía una vida básicamente perfecta, fue quien comenzó a tener miedo, teniendo todo para ganar, estando en todas las ventajas. En el momento que llegó a sentirse en un peligro real porque su rival no se detenía, el miedo se apoderó de él, terminando con el síndrome de María Antonieta luego del combate. El pelo completamente blanco y había envejecido unos buenos años, únicamente por el susto que le dio tener un rival implacable que no se rendía. Joe no fue capaz de quedarse con el cinturón, eso ya lo sabemos. Terminó falleciendo en la esquina, a pesar de que algunos dicen que es a libre interpretación. Para mí fue así, y así es el final que más me duele. Realmente no sé si alguna vez podré superar el final de esta obra, podré superar a Joe en la esquina con una sonrisa y todos sus seres queridos observándolo. Me gustaría haber sabido un poco más de Yoko, qué pasó con los niños, qué pasó con Tanpei luego de esto que sucede con Joe, pero creo que ver estas escenas realmente hubiese sido doloroso, aún más que la propia muerte de Joe Yabuki. Este es uno de mis mangas favoritos sin duda. Luego de haberlo visto, siento que algo cambió dentro de mí. Creo que en cierto modo perdí el miedo a seguir las cosas que me apasionan y de hacer lo que quiero hacer. Joe literalmente dio la vida por eso, no solo porque quería y porque le motivaba, sino que también por un sentido de responsabilidad hacia su gran rival y posiblemente hacia su mejor amigo, Rikishi Toru. Realmente me encanta muchísimo esta obra y sin dudas la recomendaría al 100%. Muchas gracias a todos los que han visto este video y a los que están dispuestos a arder hasta convertirse en cenizas.